No son sencillas las políticas públicas a nivel general y mucho menos lo que tiene que ver con la cultura. Para ello vamos a conversar con el periodista y exfuncionario de Cultura, Nino Ramela, con muchísima experiencia en el tema y además con una charla prevista sobre esto. ¿Cómo estás, Nino? Bien, muy bien, contento. Bueno, cada vez que llego a mi ciudad siento que la energía me vuelve, así que siempre estoy bien acá. Si se me permite, expresiones privadas de Nino Ramela, es como venir a tomar la teta. Sí, siempre digo eso, venir a tomar la teta, ¿no? Porque son los afectos primarios los que uno tiene en su... Por suerte yo, como mucha gente dice, tener un lugar en el mundo, este es mi lugar en el mundo. Y si calculo bien, no estoy viviendo acá, pero si calculo bien, daré mi último respiro en la ciudad de Mar del Plata, que es el lugar donde, además de la constelación familiar, digamos, de varias generaciones, tengo mis afectos más fuertes, mis afectos familiares, de amistad, y además es una ciudad en la que yo puedo respirar y el mar cincela un carácter y una forma de ser y yo siento que pertenezco a este espacio. Nino, hay como una creencia popular que cualquiera puede ser funcionario de cultura, que alcanza saber pintar un cuadro, saber cantar en un coro, dar un recital o tocar el piano, sí, para poder ser un gestor cultural o un funcionario de cultura. ¿Esto es verdad? ¿Es mito? No es mito en el sentido de que ocurre. Es decir, sobre todo en distritos diversos, termina siendo directora de cultura la profesora de piano del pueblo, eso es habitual. Siempre menciono que a nadie se le ocurriría pensar que una eminencia de una disciplina médica puede tener destrezas para ser un administrador hospitalario. Pero en cultura todavía se da con más frecuencia este disparate porque, como bien decís, cualquier persona leyó un libro, cualquier persona fue al cine. Entonces, en cambio, si tenemos que elegir al presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, vamos a tratar de elegir un técnico. Aquí ocurre lo mismo, pero además hay dos cosas. Un tema es la gestión cultural dentro de la actividad privada y otro dentro de la función pública, porque hay que sumar destrezas. La experiencia en la función pública es muy particular y hay veces que cometemos la torpeza de poner al frente de un organismo público a alguien que no tiene la más mínima experiencia. Yo no estoy hablando de que tienen que pasar diplomaturas de la Superior École de Administración Pública de París. Digo, un mínimo cursus honorum que haga que una persona adquiera experiencia en la función pública, además de tener experiencia en la gestión en cultura. Son dos destrezas que tendríamos que exigir cuando estamos hablando de alguien que va a conducir un área, a mi juicio, tan sensible y que tiene resultados directos con la comunidad a la que sirve. Le contamos a la gente en general que en una empresa privada se decide la necesidad de la compra de algún objeto o contratación de un servicio. Bueno, se levanta el teléfono y se compra, para eso es una empresa privada. ¿El Estado, Nino Ramela, tiene esa posibilidad? El Estado, por supuesto que no tiene una situación que son los organismos fiscales, son la ley orgánica de las municipalidades, la ley de contabilidad, todo lo que implica el corpus normativo que orienta la administración pública. Hay meandros dentro de la administración pública que son necesarios conocerlos. Ahora bien, no es solamente eso, sino que los destinatarios, mis clientes, entre comillas, es una comunidad entera. Y esa comunidad es un entramado complicado de tensiones contrapuestas, de intereses que se contradicen unos con otros. Cualquier decisión, la más pequeña que se tome desde la función pública, siempre estamos pisándole el pie a alguien, siempre. Aunque uno crea que qué buena esta determinación, esa determinación en algún lado está afectando un interés. Y la forma en que una persona desde la función pública encara ese complicado entramado requiere de destrezas. Es decir, el funcionario en su rol tiene que saber de qué manera establece estrategias, cómo hace acuerdos, cómo llega a determinado tipo de sectores de la sociedad, de qué manera voy a abrir un frente sabiendo que tengo una posibilidad de éxito. Todo eso se aprende, esa experiencia es una destreza particular donde suma la eficacia técnica a
sus consideraciones y a su destreza política. Y sobre todo eso tiene que estar al servicio de un proyecto que tiene que ver con la ideología que cada uno tiene frente a la necesidad de construir una sociedad que nos contenga a todos. Yo amo Mar del Plata y también es mi ciudad y vivo en ella y permanezco. Por eso quiero que Nino Ramela me cuente, en este momento que viene de viaje como hace habitualmente, de recorrer el mundo, pero no lo recorre como una valija. Él recorre sumando experiencias, visitando cárceles, centros culturales, aquellos lugares que le van a dejar un aprendizaje. Vive además en Buenos Aires, pero viene a abrevar a Mar del Plata en forma permanente y continua. Entonces, ¿cuál es la mirada que se obtiene desde todos esos lugares de nuestra ciudad? La primera cosa que debo decir es viajar. Unamuno decía una frase: el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Bueno, es una frase que está en registro humorístico, pero en un fondo de verdad tiene. Cuando uno conoce otras realidades, otros territorios y otras personas, lo primero que ocurre es que vamos despejando prejuicios. Prejuicios que tienen que ver sobre esas comunidades, ¿no? Los franceses son antipáticos, los americanos son ignorantes, los catalanes son amarretes, bueno, todo eso, los tanos son, digamos, gritones. ¿Y los argentinos? No hablemos. No, y también desaparecen los prejuicios, claro. Aún en contra, por ejemplo, que tenemos que, como en este país no se come en ningún lado, que lo cual es una mentira, que tenemos la avenida más larga del mundo, que también es decir, ayuda a derrumbar estúpidos chauvinismos. La palabra nacionalista está generando los peores estragos en el mundo, y entonces yo tengo una ilusión muy utópica parecida a la que expresaba Borges, con el sentido de que mi sueño utópico e idealista es un mundo sin fronteras. Y cuando uno sale y tiene contacto con otras realidades, lo que nota es que el otro es uno. Yo soy esa persona, solo que con diferentes vivencias, diferentes experiencias, y esa sintonía de considerar al otro un par abre una perspectiva y una forma de pensar. Por supuesto, no hay ninguna sociedad que yo idealice, pero hay muchas sociedades que tienen muchas cosas a favor y que nosotros sería legítimo que sintiéramos envidia. Por supuesto, estoy hablando básicamente de aquellos países que tienen indicadores sociales realmente envidiables, ¿no? Que han construido una sociedad igualitaria, equitativa. Nosotros en la región latinoamericana estamos viviendo en la región más asimétrica, más injusta y más inequitativa de la Tierra, más que algunos de los países subsaharianos que tienen problemas de este tipo. Y ahí voy a lo que va a ser la conferencia. Básicamente, mi posición es que los organismos públicos de cultura y las políticas públicas en general en el área no contribuyen a la construcción de una sociedad más equitativa, más justa, sino que están sintonizando con paradigmas que atrasan un siglo. Las expresiones de cultura de los organismos públicos están hechas para sostener esas estructuras heredadas, donde el paradigma era las bellas artes, las artes escénicas o la cultura culta, cuando en realidad el imperativo absoluto y primordial moral del Estado es construir esa sociedad que nos contenga a todos, y estamos frente a una situación dramática ya corroborada por todos los índices, donde 1 de cada 3 personas en la Argentina es pobre, 13 millones de personas son pobres, y si estamos hablando de menores de 14 años, 1 de cada 2 es pobre. Ahora, ¿qué significa ser pobre? No significa solamente no poder acceder a la salud, a la educación, a la vivienda, a los alimentos. Significa muchas más cosas, más terribles todavía, si se puede. La primera es la destrucción de ese entramado de subjetividades que nos permiten la interacción familiar, ese núcleo amoroso en el que cada uno de nosotros se siente protegido mutuamente. En los sectores donde la pobreza ha hecho estragos, ha deshilachado eso, se ha fragmentado. Ese
esa persona que es pobre no solamente no puede generar un vínculo intrafamiliar, no puede participar de la dinámica comunitaria, pierde sus derechos ciudadanos, sus derechos políticos. La gente pobre no accede al poder. El poder está siempre en manos de la clase dominante que decide sobre la vida de esos excluidos. Frente a esa situación dramática, ¿cómo es posible que nosotros no repensemos la misión de las políticas públicas en cultura cuando es incapaz de incorporar a la mayor cantidad de gente a los circuitos de bienes culturales? ¿Cómo es posible que tengamos distorsiones como, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la nave insignia del Ministerio de Cultura es el Teatro Argentino de La Plata, donde se vuelcan ingentes recursos? Ahora acaban de destinar 490 millones de pesos más para resolver problemas edilicios, donde la sala ginastera, que es la sala más grande, tiene capacidad para 2.000 personas. Ese ministerio tiene también responsabilidades en el 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. La Matanza tiene 1.800.000 personas. ¿Qué tiene cultura en La Matanza? Nada. Y si seguimos ahondando, tengo cifras solamente del 2014, pero la proporción debe continuar. La ciudad de Buenos Aires invierte 685 pesos por persona por año y Misiones 11. Es decir, si además vemos desde la distancia la distribución de los esfuerzos, aunque a mí me parezcan equivocados, de cultura, estamos viendo que el país federal es una quimera. Entonces, a mí me parece que es obligación repensarlo, y hay enorme cantidad de programas de orden cultural orientados a los sectores vulnerados que son una alternativa real para cambiar el destino trágico de mucha gente. ¿Argentina tiene tiempo? Bueno, supongo que las generaciones que vendrán y que nos superarán, seguiremos existiendo hasta que el mundo explote. Así que yo creo que en algún momento hay que poner frente a las posibilidades de cambio al menos los temas para discutirlos, al menos para criticarlos, para decir, este tipo que está diciendo está hablando de pavadas, pero por lo menos discutirlo, porque el problema que tiene cultura es que no solamente hay una distorsión entre la retórica discursiva de los funcionarios de cultura que sostienen que cultura construye ciudadanía, profundiza el espíritu democrático, asfalta el camino de la paz, defiende los derechos, transmite valores. Entre esa retórica discursiva y los hechos de la realidad concreta de la ejecución de las políticas públicas hay una estancia de diferencia. Y entonces a mí me parece que hay que sintonizarlos, y no estoy hablando de ninguna manera de demoler el Teatro Colón o de demoler el Teatro Argentino, hacer desaparecer los institutos y las estructuras. No, estoy diciendo a toda esa estructura que nosotros tenemos debemos sintonizarla con el destino y la misión de contribuir a la construcción de esa ciudadanía y darle voz a 13 millones de personas que no la tienen. Hoy se habla de la grieta, ¿no? La grieta, todo el mundo la grieta. En la grieta que se da en los escenarios de discusión, donde gente más o menos inteligente apela a argumentos más o menos ingeniosos para llevarlo a favor de su propia fracción política. Eso es vocinglería de la superficie. Eso es el espacio donde se divierten algunas personas que están dentro del sistema. La verdadera grieta, la terrible, es la que separa a toda esta gente que discute de la grieta, como se la conoce, de los 13 millones de personas que no tienen voz y que no participan de esa discusión. Esa es la verdadera grieta que debería interpelar las conciencias de todos nosotros. Los cambios en política y en política cultural, porque estamos hablando de nosotros, de las personas, de la gente, es mucho más sencillo arreglar la economía o construir edificios que provocar estos cambios culturales de los que estamos hablando, Nino. Se debe comenzar, para lograr un cambio, imaginemos la pirámide, que es la sociedad. Se debe empezar por la punta de la pirámide, por el vértice, por los líderes, por los conductores de distintas sociedades y asociaciones, o se debe comenzar de abajo hacia arriba.
es interesantísima la pregunta. Yo sí creo que todos los cambios son políticos. No hay manera de generar cambios en una sociedad que no sea de la mano de la política. Generar un vínculo como consustancial a la naturaleza de la política, cosas feas como la corrupción, y entonces hablar mal de la política es tan absurdo como decir que hay que terminar con la educación porque hay malos docentes. Es una idiotez. No hay cambio en una sociedad que no se produzca desde lo político, y creo que hay dirigencias que tienen que tener la clarividencia y el coraje de instalar la discusión de nuevos temas. ¿Qué es un líder político? Un tipo que se anticipa sus tiempos de alguna forma y que proyecta las posibilidades de cambio. Ahora, cuando se tiene eso, también hay que considerar lo que se llama cultura de base, es decir, el movimiento que hay en Latinoamérica con lo que se llama cultura viva. ¿Qué es lo que hace? Interrelaciona el apoyo y la gestión de recursos humanos y económicos que el Estado pueda dar a las expresiones genuinas de una sociedad. Porque las expresiones genuinas de una sociedad sirven para interpretar la propia realidad y para proyectar una posibilidad de cambio, una posibilidad de emancipación. Cuando se habla de inclusión, que a mí es una palabra que no me termina de cerrar, porque estamos hablando de volver a ingresar a una sociedad cuya matriz ya es expulsiva, que ya los ha expulsado a otra gente. Entonces, a mí me parece que es mejor la palabra emancipación, como ese proceso de autonomía interna que hace que una persona pueda tomar sus propias decisiones. Ahora, alguien podrá, de los que nos están escuchando, pensar, bueno, qué ilusorio, muy teórico. No, yo he estado al frente de un gabinete social en la provincia de Buenos Aires donde se diseñaban programas culturales orientados a los sectores vulnerados. He trabajado mucho tiempo en unidades penitenciarias, en institutos de menores, donde están los chicos en conflicto con la ley penal. He trabajado en neuropsiquiátricos, en comunidades terapéuticas cerradas, digamos, en el subsuelo de la condición humana. Y yo he visto con esos programas la forma en la que mucha gente tuvo en su vida una bisagra, y ese destino irremediable de una quimera que es la movilidad social ascendente. Eso pudo haber sido en la ilusión en un país hace muchos años, que el hijo del zapatero podía ser el ministro de Educación. Hoy no es más así. Una persona que nace en un contexto de pobreza está condenada. Y sin embargo, mucha gente con estos programas, un programa sencillo como puede ser el de las orquestas juveniles, ese programa que saca chicos de la calle y los integra a una orquesta, para muchas de esas personas, para no decir la mayoría, es una bisagra en su vida. Y resulta que el Estado pone plata en un espectáculo del verano en esta ciudad de Mar del Plata para entretener miles de turistas durante una hora, que cuesta lo que cuestan 10 orquestas juveniles en un año. Ir a ver un espectáculo que haga el Estado gratuito gastando una millonada es una obscenidad. No tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo. Sé que a Nino Ramelas lo están esperando, sé que va a dar en poco tiempo, en pocos momentos va a comenzar con una charla de la cual le vamos a pedir que nos haga un avance, pero no quiero cambiar de tema sin pensar que todos los problemas que tenemos, me da la impresión que van muy de la mano de una palabrita: corrupción. Sí. Lamentablemente es una palabra que se menea hoy. Es decir, cuando yo empecé a militar, tengo 61, tenía 17, nadie se le ocurría suponer que había que valorar la honestidad de un candidato. Iba de suyo, y yo supongo que, no sé, yo le hubiera dicho a Ángel Roy, que fue la persona con la que yo me hice políticamente, le hubiera ponderado su decencia, se hubiera enojado, ¿no? No lo hubiera admitido. No, dije Ángel Roy porque fue con él, pero en esta ciudad que tiene un pasado riquísimo de gestiones socialistas, de personas que, no sé, que luego de haber sido intendentes han muerto en su propia casa. Bueno, el tema de la corrupción es una cosa. Yo sí formo parte de quienes sostienen que los delitos de esa naturaleza en la función pública deben ser imprescriptibles, y que una persona que se lleve una
goma de arriba de un escritorio debe tener la condena social. Pero eso es lo que nos está faltando, condena social. Una persona que hoy se enseñorea en la sociedad sin saber de qué manera ha hecho su fortuna, tiene que ver con eso, con la condena. En Suecia, Pamela Salim era la viceprimera ministra. Tenía ya la candidatura, ya la postulación para ser primera ministra, y en ese momento la socialdemocracia ganaba todas las elecciones. Era la primera ministra de Suecia. Un periodista metida como vos, solo que era un varón, publicó que ella había gastado $32 con su tarjeta institucional comprando 2 chocolates, Toblerones. Fue eyectada de su cargo y perdió la postulación. Se llama la Affaire Toblerone y ella escribió un libro al año diciendo, se llama Con mis propias palabras, explicando por qué usó esa tarjeta y pidiéndole perdón a los suecos. Pero le costó la posible función $32. Sí, fue execrada. Y alguien dirá, bueno, pero esto es una exageración, al punto tal que eso genera risa en nuestro... Pero yo prefiero eso, indudablemente, prefiero sostener eso hasta el último momento a hacer la vista gorda sobre una persona que no puede explicar sus ritmos de vida con los ingresos que uno sabe que tiene. ¿Cuál es la primera corrupción? La primera corrupción, a mi juicio, el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no es competente. No es menor. Aceptar un cargo para el que no se es competente. La primera corrupción, que los ciudadanos no debemos tolerar. Sí, creo que eso es así, y porque las consecuencias terribles para una sociedad por la falta de políticas públicas razonables y ojo, la función pública, yo he estado muchos años, te equivocás, digamos, somos seres humanos, al tiempo dije, pero ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no le puse más acento a la otra? ¿Qué sé yo? Pero una cosa es ese margen irremediable de lo imperfecto que somos los seres humanos a no tener la menor idea. Yo estoy seguro, mira, no le he errado nunca. Sé que eligen una persona que no, con mirar si tiene o no tiene experiencia, si no tiene, digamos, conceptualmente una ubicación en lo que es un proyecto, yo sé que choca la calecita, y te juro, choca la calecita. Es un vaticinio fácil. Entonces a mí me parece que hay que tener mucho más seriedad, mucho más exigencia cuando la persona está frente a una responsabilidad pública de la que depende vidas y hacienda de mucha gente. No se puede jugar. Lo tenemos haciendo señas Marcelo Franganillo, que le agradecemos por permitirnos esta nota, y está haciendo señas para una charla que comienza. Nino, 2 palabras y te dejamos en libertad. Sí, nada, que mi única aspiración es lograr instalar algunos temas para que la gente los discuta. Y otra cosa, como síntesis, porque es un tema que se está instalando ahora, tratar de instalar el concepto de meritocracia en una sociedad desigual como la que tenemos es sencillamente una inmoralidad. Muchísimas gracias, Nino Ramírez. Gracias a vos, muchas gracias.